Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte. Te saluda Astrid Larrondo desde Tampico, Tamaulipas. Y bueno, el día de hoy, para invitarte a ver este nuevo video y vamos a hablar acerca de postulados básicos de la información financiera de la contabilidad. Entonces, vamos a ver un tema adicional a lo que estábamos manejando de contabilidad general. Vamos a explicar primero qué son los postulados básicos y posteriormente, uno por uno, vamos a estarlos explicando. Entonces, te invito a ver este material. El material que vamos a comentar es relacionado con contabilidad general, los postulados básicos de la contabilidad, que debe de tener la información financiera dentro de la contabilidad. El objetivo de esta norma de información financiera, los postulados básicos están depositados en la NIF A2, la norma de información financiera A2, es definir los postulados básicos sobre los cuales debe operar el sistema de información contable. El alcance, esta norma le es aplicable a todo aquel que emite estados financieros en los términos establecidos por la norma de información financiera A3, necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Todo aquel que emita estados financieros que desea hacerlo conforme a normas de información financiera va a tener que observar estos postulados. ¿Qué son los postulados básicos? En congruencia con lo que establece la norma de información financiera 1, la estructura de las normas de información financiera, los postulados son fundamentos que rigen el ambiente en el que debe operar el sistema de información contable. Y bueno, ¿qué son? Generalizaciones o abstracciones del entorno económico en el que se desenvuelve el sistema de información contable. Se derivan de la experiencia, de las formas de pensamiento y políticas o criterios impuestos por la práctica en los negocios en un sentido amplio. Se aplican en congruencia con los objetivos de la información financiera y sus características cualitativas. Los postulados básicos vinculan el sistema de información contable con el entorno, permitiendo que el emisor de la normatividad contable, el preparador y el usuario de la información tenga una mejor comprensión del ambiente en el que se desenvuelve la práctica contable y también guían la acción normativa conjuntamente con el resto de los conceptos básicos que integran el marco conceptual, dado que deben emplearse como fundamento para elaborar normas particulares de información financiera. Una, comprender mejor el ambiente en el que se desenvuelve la contabilidad y una guía para la acción. Los postulados básicos dan pauta para explicar en qué momento y cómo deben reconocerse los efectos derivados de las transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a una entidad, por lo que son, en consecuencia, esencia misma de las normas particulares. Aplicados en conjunto con los objetivos de los estados financieros señalados en la NIF A3 y los requisitos de calidad establecidos para la NIF A4, características cualitativas de los estados financieros, y con las normas restantes que comprenden la serie de NIF A, los postulados contribuyen a la generación de información financiera útil para la toma de decisiones. Vamos a comentar acerca del postulado de sustancia económica. La sustancia económica debe prevalecer en la delimitación y operación del sistema de información contable, así como en el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a una entidad. La sustancia económica debe prevalecer. Vamos a ver por partes el concepto. El sistema de información contable debe ser delimitado en forma tal que pueda ser capaz de captar la esencia económica del ente emisor de la información financiera. Es decir, que bueno, a todas las operaciones de la empresa, la contabilidad va a captar esa esencia económica para traducirla en un registro contable y de esta manera mostrar lo que sucedió a sus interiores de la empresa. La explicación es la siguiente. El reflejo de la sustancia económica debe prevalecer en reconocimiento contable con el fin de incorporar los efectos derivados de
tres cuestiones: las transacciones, las transformaciones internas u otros eventos que le afectan económicamente a una entidad de acuerdo con su realidad económica y no solo en atención a su forma jurídica, cuando una y otra no coincidan. Debe otorgarse en consecuencia prioridad al fondo o sustancia económica sobre la forma legal. Sí, entonces hay que tratar de plasmar lo más cercano posible, traducirlo en un registro contable. No vamos a descubrir el hilo negro, ya todo está muy bien organizado de cómo se debe de contabilizar. Entonces es importante que capte la sustancia económica de cada operación para poder traducirla en un registro contable y así obtener esa información financiera para los estados financieros. Ello es debido a que la forma legal de una operación puede tener una apariencia diferente al auténtico fondo económico de la misma y, en consecuencia, no reflejar adecuadamente su incidencia en la situación económica financiera. Por ende, dice, las formalidades jurídicas deben analizarse en un contexto adecuado a la luz de la sustancia económica a fin de que no la tergiversen y con ello distorsionen el reconocimiento contable. Un ejemplo de esta aplicación de postulado se tiene cuando una entidad vende un activo a un tercero de tal manera que la documentación generada en la operación indica que la propiedad le ha sido transferida. Sin embargo, puede existir simultáneamente acuerdos entre las partes que aseguren a la entidad el continuar disfrutando de los beneficios económicos del activo en cuestión. En tales circunstancias, el hecho de presentar información sobre la existencia de una venta solo con un enfoque jurídico podría no representar adecuadamente la transacción efectuada. Vamos a pasar al de la entidad económica. En relación a sustancia económica, aún debemos de captar esa sustancia económica para plasmarla en un registro contable que de esta manera forme parte de la información financiera que se plasma en los estados financieros para que los usuarios tomen las mejores decisiones. Vamos a pasar a entidad económica. La entidad económica es aquella unidad identificable que realiza actividades económicas constituida por combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros, conducidos y administrados por un único centro de control que toma decisiones encaminadas al cumplimiento de los fines específicos para el que fue creada. La personalidad de la entidad económica es independiente de la de sus accionistas, propietarios o patrocinadores cuando es una persona moral. Es una unidad identificable, esto quiere decir que es una entidad que persigue fines económicos particulares y que es independiente de otras entidades en una unidad identificable cuando existe un conjunto de recursos disponibles con estructura y operación propios encaminados al cumplimiento de sus fines, se asocia con un único centro de control de toma de decisiones respecto al logro de los fines específicos que se establecieron. La entidad económica no coincide necesariamente con la entidad jurídica. Esta última, dice, es aquella con personalidad jurídica propia, sujeta a derechos y obligaciones de conformidad con lo establecido en las leyes, pudiendo ser una persona física o moral. Para la emisión de información financiera, la entidad económica debe prevalecer sobre los componentes individuales que en su caso la integran. El postulado de entidad económica permite delimitar las operaciones que se debe captar el sistema de información contable. Aquí es una unidad identificable y es más un ejemplo en la persona moral cuando esta tiene una entidad jurídica propia ajena a lo de sus accionistas. Una cosa son los accionistas y otra cosa es la entidad, la persona moral que tiene esa personalidad jurídica propia ajena a los socios. Conjunto integrado de actividades económicas y recursos. Bueno, ella por sí misma es dueña de todo este conjunto de actividades económicas y recursos. Las actividades económicas de la entidad combinadas con sus recursos determinan el valor económico de la misma, independientemente del valor individual de dichos elementos. El conjunto integrado puede estar conformado por los activos tangibles e intangibles, el capital de trabajo, el capital intelectual, la fuerza de trabajo, el conocimiento del negocio, los contratos que aseguran la obtención de los recursos y la generación de beneficios económicos y los procesos gerenciales estratégicos operacionales y de administración de recursos, entre otros.
¿Qué tiene un único centro de control? Por control entendemos el poder que tiene un órgano centralizado, tomador de decisiones para gobernar las políticas de operación y financieras de los recursos y fuentes de una entidad económica a fin de obtener un beneficio. La entidad económica puede ser un sujeto jurídicamente independiente o un conjunto de ellos, siempre y cuando estos se encuentren controlados bajo un único centro de decisiones. Normalmente, las empresas tienen un único centro de control. ¿Para qué? Para el cumplimiento de unos fines específicos. La entidad lucrativa va a buscar resarcir y retribuir a los inversionistas su inversión a través de reembolsos de rendimientos, dividendos. La entidad con propósitos no lucrativos, su esencia es lograr el objetivo para el cual fue creada, principalmente en beneficio social, sin que busque resarcir a los socios ninguna utilidad. Las características de ambos tipos de entidades se explican en la NIF A3. La entidad económica se presume como una unidad identificable con personalidad independiente de la de sus accionistas. Como decíamos, la persona moral va a ser independiente de sus socios, propietarios o patrocinadores, por lo que solo debe incluirse la información financiera de los activos, pasivos, capital contable o patrimonio contable en este ente económico independiente. Es por ello que no se deben de mezclar lo que es los gastos personales de los socios dentro de la empresa, ya que una cosa son los gastos de los socios. El socio puede gastar lo que él quiera, pero a través de la empresa debe ser transparente y manejar solamente sus operaciones, manifestarlas como parte de sus operaciones y no mezclar lo que es del socio como propio, dado que la empresa tiene sus propias operaciones. Una entidad puede ser una persona física y se asume como una entidad de negocios independiente de su propietario con personalidad y capital contable propios, por lo que solo deben incluirse en la información financiera los activos, pasivos y el capital contable de los negocios que estén bajo el control de la persona física. La entidad de la persona moral tiene personalidad y capital contable propios distintos a los que ostentan las personas que constituyen y administran, como estábamos comentando. Por tal razón, debe presentar la información financiera en la que solo deben incluirse los activos, pasivos y el capital contable, patrimonio de dicha entidad. Siempre espero que esta información te sea de gran utilidad para los estudiantes de contabilidad, para quien quiera aprender un poco más de contabilidad. Vamos a estar generando mayor contenido en relación a esto. También agradecerles a todos nuestros suscriptores, que ya llegamos a más de 1000 y eso me da muchísimo gusto y recibo todos sus comentarios y los contesto. Me da mucha emoción el comentar, que me comenten que tuvieron trámites exitosos, que les ayudó mucho toda esta información que nosotros generamos de nuestro contenido. Muchísimas gracias. Los invito a suscribirse y nos vemos en un próximo video. Gracias.